Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el Consenso de Riesgo Cardiovascular y VIH realizado por la Asociación Colombiana de Infectología. Mi nombre es Sandra Liliana Valderrama Beltrán, fui la coordinadora del Consenso y aquí les presento las personas con que trabajamos en el grupo desarrollador, adicionalmente con otros representantes de la Asociación Colombiana de Infectología de diferentes regiones del país. En el grupo desarrollador estuvo la doctora Sandra Gualtero, Javier Garzón, Ellen Lowenstein, Carolina Perdomo, Camilo Quiroga, Roberto Támara, Natalia Ardila y Ángel García. Para este consenso de riesgo cardiovascular y VIH se siguió la metodología del resto de consensos realizados por la Asociación Colombiana de Infectología y se utilizaron dos guías que fueron las de referencia seleccionadas mediante la metodología AGRI. Estas dos guías fueron, la primera, la guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las dislipidemias en la población mayor de 18 años del Ministerio de Salud de Colombia, la guía número 27 de junio de 2014, que tuvo una calificación de AGRI del 91.35%. Es importante notar que esta guía es una guía específica para la población general y no para la población inmunosuprimida con VIH. Pero las guías que buscamos alrededor del mundo que fueran de manejo de dislipidemia de riesgo cardiovascular en la población no lograron buenas calificaciones de AGRI. Por esa razón tomamos esta guía para este tópico y definimos que haríamos una búsqueda adicional primaria de la literatura para los elementos y para los aspectos que fueran exclusivos de los pacientes con VIH. La segunda guía que seleccionamos fue también una guía colombiana del Ministerio de Salud, la guía práctica clínica de hipertensión arterial primaria, la guía número 18 de abril del 2013, que tuvo una calificación AGRI del 94.3%. Lo mismo, esta guía es para la población general, pero lo que hicimos es hacer búsquedas adicionales para mirar si habían diferencias entre las recomendaciones de esta guía con las recomendaciones particulares para la población que vive con VIH. Los objetivos que nos planteamos para el consenso fueron generar recomendaciones para la valoración del riesgo cardiovascular en la población con VIH-Sida en nuestro país, generar recomendaciones para el uso de antirretrovirales en la población con VIH-Sida con alto riesgo cardiovascular, generar recomendaciones para el manejo de dislipidemia en la población con VIH-Sida en nuestro país, generar recomendaciones para el diagnóstico de síndrome metabólico e hipertensión arterial en la población con VIH-Sida. Del consenso se generaron 58 recomendaciones y durante las reuniones del consenso en todas las recomendaciones se determinó un grado de indicación y un acuerdo fuerte entre los miembros del grupo. La primera pregunta que vamos a resolver es, ¿en los pacientes con VIH el riesgo cardiovascular es mayor que en la población general y se relaciona con mayores eventos cardiovasculares? ¿Por qué es importante hablar de riesgo cardiovascular? Todos sabemos que la población con VIH es una población que tiene más eventos cardiovasculares comparados a pacientes de la misma edad que no tienen infección por VIH. Sabemos también que tienen otras comorbilidades que son más frecuentes, como fracturas, diabetes, enfermedad renal crónica. En este gráfico vemos realizado en el 2013, por ejemplo, cómo en la población con VIH, comparada a la población no VIH, la población VIH está en verde, la población no VIH está en amarillo, vemos cómo a través del tiempo los eventos cardiovasculares son mayores en la población con VIH. No solamente esto, sino la enfermedad renal crónica, los casos de diabetes y lo que nos encuentra una diferencia tan importante es los pacientes con hipertensión. Como les dije anteriormente, la incidencia de infarto agudo de miocardio en pacientes con VIH positivo es mayor que en los pacientes VIH negativo. Pero como ustedes ven en la gráfica, este riesgo a través del tiempo ha disminuido. Y cuando comparamos, por ejemplo, 2000 con 2010, ustedes ven cómo caen los eventos coronarios agudos reportados en la población con VIH. Uno se pregunta por qué. Y las razones es que los pacientes con VIH probablemente están
siendo mejor controlados en cuanto a su CD4 y su carga viral, y eso se asocia a menor riesgo y también el uso de medicamentos con menos toxicidad. Adicionalmente, cuando miramos los factores de riesgo de la población con VIH positiva comparada a la población con VIH negativa, hay diferentes miradas, pero en esta corte Kaiser hay dos cosas que quisiera resaltar. Lo primero, que los pacientes con VIH positivo tienen HDL menos de 40 más frecuentemente y se afecta esta porción del perfil lipídico que se asocia con más eventos cardiovasculares. Y otro aspecto relevante es el tabaquismo. Es más frecuente el tabaquismo en la población VIH positiva comparado a la población VIH negativa, y ustedes saben muy bien que este es un factor de riesgo independiente para eventos coronarios agudos. Aquí vemos cómo este incremento en la población VIH positiva es del 40%, pero como les digo, se ha ido disminuyendo a través del tiempo. Cuando revisamos esos factores que son más importantes para que el paciente tenga menos probabilidad de hacer eventos cardiovasculares, vemos dos muy importantes, que es que el paciente logre CD4 más de 500 o una carga viral menos de 500. Reiteramos que si el paciente se encuentra inmunovirológicamente controlado, es capaz de recuperarse inmunológicamente, ese paciente también va a tener menos riesgo de hacer eventos coronarios agudos. Si yo reduzco la inmunosupresión, si además reduzco los factores de riesgo, porque también hay que intervenirlos, y adicionalmente utilizo terapia antirretroviral que tiene menos efecto en dislipidemia, voy a ver disminuida esa tasa de eventos coronarios agudos en la población afectada con VIH. Entonces, estos son tres claves importantes en las que tenemos que insistir en la práctica clínica, y es, primero, que el paciente pueda empezar terapia tempranamente para que evitemos que sus CD4 caigan bajos y que mantengamos CD4 elevados, y eso lo mantenemos teniendo una terapia efectiva que lo mantenga indetectable. Tenemos que reducir factores de riesgo y tenemos que utilizar antirretrovirales con menor efecto en dislipidemia para lograr este efecto. Aquí hay otro estudio del 2014 que confirma estos hallazgos, y ellos muestran cómo la población que tiene CD4 recientes más de 500 tiene esa probabilidad de tener eventos coronarios agudos. Lo mismo cuando miramos el nadir de CD4, los pacientes que empiezan con un nadir de CD4 más de 500 tienen un riesgo de hacer más eventos coronarios agudos, como si los pacientes que tienen de 200 a 499 CD4 recientes o en nadir, o que tienen menos de 200 CD4 en cualquiera de las dos situaciones. Otro aspecto importante es que, si ustedes recuerdan los estudios antiguos de edad de Fries-Moller, había una asociación entre el uso de inhibidores de proteasa de primera generación como el indinavir, como el nelfinavir, con eventos coronarios agudos. Pero estudios recientes muestran cómo el uso de inhibidores de proteasa ya no tienen un efecto directo cuando se ajusta con la aparición de eventos coronarios agudos. Esto es probablemente relacionado a que los inhibidores de proteasa actuales que utilizamos tienen menos efectos en los lípidos de los pacientes, ejemplo, atazanavir, ritonavir o darunavir, ritonavir. Tampoco encuentran una relación entre el uso de no nucleósidos y los eventos coronarios agudos. Hay otra variable que se asocia con que el paciente haga menos eventos no relacionados con SIDA, específicamente eventos coronarios agudos, y es la relación CD4-CD8. Esta también se ha relacionado de manera independiente con que el paciente tenga menos eventos coronarios agudos. Aquí vemos cómo un paciente con una relación CD4-CD8 menos de 0.3 tiene un riesgo de progresión clínica de 4.8, mientras que un paciente con más de 0.45 ya disminuye su riesgo de progresión clínica. Aquí vemos en esta corta icona de 3.326 pacientes que tenían relación CD4-CD8 menor o igual a 0.8, lograron tener ya una relación mayor o igual a 1.
y esto lo lograron más o menos en un tiempo promedio de 10 años. Estos pacientes que lograron esta relación CD4-CD8 mayor o igual a 1 eran frecuentemente pacientes más jóvenes que iniciaban terapia antirretroviral recientemente y con mayores CD4. Y ellos se dieron cuenta que tener esta relación CD4-CD8 los protegía de tener eventos graves no relacionados a SIDA, entre ellos eventos cardiovasculares, pero incluso todas las causas de muerte. Y esta variable de relación CD4-CD8 se mantuvo independientemente del recuento específico del conteo de CD4. Este resultado de la corte de NIACOR también es importante de socializarla y mostrarla en nuestra guía de manejo de riesgo cardiovascular porque nos da lecciones importantes. Ellos hicieron un metaanálisis de pacientes validados de eventos coronarios agudos, de infartos agudos del miocardio, de 7 cortes clínicas dentro de NIACOR, de 2000 a 2013. En su corte encontraron 347 pacientes, 1.2, que tuvieron eventos coronarios agudos de tipo 1 debido a la ruptura de placa. Ellos encontraron que cuando se controlaban 3 de los factores de riesgo más importantes, que son tabaquismo, colesterol elevado e hipertensión arterial, se lograba una reducción del 86% del riesgo de que el paciente tuviera un infarto agudo del miocardio. Cuando yo controlo solamente uno, ustedes ven que más o menos hay un 40% de reducción. Es decir, si el paciente deja de fumar, le redujo 38%. Si soy capaz de llegar a metas de colesterol, redujo el 43%. Si el paciente tiene cifras de tensión arterial normales y controla su hipertensión arterial, reduce el 41%. Pero cuando influyo en estas 3, tengo una reducción del doble de los eventos coronarios agudos. Entonces, un mensaje muy importante es que, igual que en la población general, en la población con VIH tenemos que detectar los factores de riesgo clásicos asociados con mayor eventos cardiovasculares primero, y después de que los detectemos, siempre debemos realizar actividades para controlarlos. En esta guía vamos a hablar un poco de el manejo del tabaquismo, de cómo manejar la dislipidemia en los pacientes y de cómo manejar la hipertensión arterial en los pacientes que viven con VIH. Aquí también nos muestra que en un estudio separado de la corta edad, el abandono del hábito de fumar redujo la tasa general de cáncer después de un año, excepto el cáncer de pulmón. Entonces vemos cómo dejar de fumar no solamente cuida al paciente para que evite tener eventos cardiovasculares, sino que también le disminuye la posibilidad de tener neoplasias. Definitivamente debe ser una de las metas fundamentales en el manejo de estos pacientes. ¿Cuál es la recomendación final? ¿Y cuál es la pregunta? En los pacientes con VIH el riesgo cardiovascular es mayor que en la población general y se relaciona con mayores eventos cardiovasculares, evento coronario agudo, enfermedad cardiovascular. La recomendación es: se recomienda considerar la población con infección por VIH como población de alto riesgo para el desarrollo de eventos cardiovasculares y se recomienda el inicio de terapia antirretroviral en pacientes con alto riesgo cardiovascular, valores de Framingham más de 10% ajustado para Colombia con historia de enfermedad cardiovascular. Siempre deben recibir terapia. Como ya sabemos que el paciente con VIH tiene mayor riesgo cardiovascular comparado a la población general, y también reconocemos la importancia de controlar los factores de riesgo para evitar la aparición de estos eventos, me parece importante que nos hagamos esta pregunta, y es si en el programa de atención de VIH donde trabajamos realizamos alguna intervención para suspender el tabaquismo. Si la respuesta es no, la idea es que sí pensemos en actividades para que logremos este objetivo. En el Consenso Español publicado el año pasado, ellos nos hablan de cómo el tabaquismo en los pacientes con VIH puede ser tan alto como 60-80%. Nosotros en la cohorte que tenemos en el Hospital Universitario San Ignacio hemos encontrado que 62% de nuestros pacientes fuman, lo que es bastante elevado, y se sabe que la tasa de mortalidad de las personas que fuman es mayor a los no fumadores en 1.94 veces. Adicionalmente, si tenemos una mujer con VIH que fuma, eso va a aumentarle la mortalidad, pero
Si esa mujer adicionalmente toma anticonceptivos orales, ese riesgo le aumenta hasta 10 veces. También le adelanta la menopausia y le aumenta el riesgo de osteoporosis. Entonces, la mujer también necesita una intervención y vemos que si se acompaña el uso de anticonceptivos orales, esa intervención tiene que hacerse de manera prioritaria. ¿Cómo se recomienda abordar este tema? El primero es la consejería. Todos sabemos que si un paciente no quiere suspender el tabaco, todo lo que hagamos no va a ser suficiente para que se logre el cambio en esta actividad. Al paciente hay que explicarle todos estos riesgos y él debe elegir tomar alguna de estas alternativas para lograr suspenderlo. Las intervenciones pueden ser individuales o también pueden ser grupales. Hay ciertos medicamentos para el paciente que ya toma la decisión de suspender o de intentar suspender, como los parches de nicotina, bupropión, vareniciclina, que no tienen mayores interacciones con los antirretrovirales, pero que siempre hay que revisarlas antes de formularlos. Otro aspecto importante es que no se recomiendan los cigarrillos electrónicos, no tienen efectos benéficos y realmente no van a solucionar el problema de tabaquismo del paciente. Para continuar, vamos a tener un caso que nos va a ayudar a ir ilustrando las otras recomendaciones que vamos a hacer en este grupo de pacientes. Tenemos un caso de un paciente de 42 años que trabaja en un cultivo de flores, que nace en Mariquita y procede de Madrid, Cundinamarca, y vive con su esposa y con su hijo. El paciente tiene una infección diagnosticada desde febrero de 2006, tiene un antecedente de sífilis primaria tratada, tuvo una reactivación de sífilis, posteriormente tiene una neurosífilis tratada en 2011 y tiene antecedente también de dermatitis seborreica, varicela zoster, hipotiroidismo subclínico y tabaquismo de 10 paquetes año. El paciente, su primer esquema fue civilinamibina de Favirenz, lo inició en mayo de 2006. Como pueden ver, este paciente inició con CD4 en 136 y carga viral 10.105.859. Vemos que es un paciente adherente y a través del tiempo ha logrado tener una carga viral indetectable y sus CD4 han mejorado de manera constante con un porcentaje de CD4 de 32.5 y uno CD4 en 470. El segundo esquema del paciente se da en octubre de 2013 y se cambia el Efavirenz porque el paciente empieza a tener somnolencia que le afecta su trabajo, ya era recurrente y el paciente solicita un cambio de la terapia con la cual el grupo estuvo de acuerdo. Y posteriormente el paciente tiene lipoatrofia en mayo de 2016 y se decide hacerle un cambio de civilinamibina a vacavirlamibina por esa razón. Al examen físico, el paciente está en adecuado estado general, tiene un índice de masa corporal de 25, tensión arterial 110/80, frecuencia cardíaca de 75, tiene un perímetro abdominal de 91 centímetros y al examen físico no se encuentra ninguna anormalidad. El paciente tiene un hemograma normal, sin anemia, sin trombocitopenia, una creatinina en 0.82, PUN de 14.5, proteínas de 7.8, albúmina de 3.5 y función hepática normal. Dentro del perfil lipídico encontramos un colesterol de 275 miligramos por decilitro, unos triglicéridos en 227, ambos por encima de los valores normales, un LDL en 195, también por encima, un HDL en 35, un HDL bajo y una glicemia en 94. Cuando uno empieza a mirar qué cosas hay que hacer en este paciente, pues la primera y muy relevante es que este paciente debió haber sido manejado y se le debió haber hecho una asesoría acerca de suspender el tabaquismo porque tenía un factor de riesgo relevante. Pero también estamos viendo que el paciente tiene una dislipidemia. Por esa razón, necesitamos predecir cuál es el riesgo de ese paciente de hacer un evento cardiovascular y de esa manera tener un riesgo de base y también hacer unas intervenciones.
¿Cómo es la primera cosa que debemos hacer cuando nos enfrentamos al paciente y queremos saber cuál es su riesgo a largo plazo? La pregunta que sigue es cómo se evalúa el riesgo cardiovascular en la población con VIH comparado a la población sin VIH para predecir el riesgo de eventos cardiovasculares. Hay varias alternativas. Puede ser la escala de Framingham, ajustada a Colombia, puede ser la escala DAD, desarrollada por esta corte, puede ser el Pool Core Equation, que es la recomendación de AHA y de la Sociedad de Cardiología Americana, o puede ser SCORE, que es la recomendación europea para medir el riesgo cardiovascular en los pacientes. ¿Cuál deberíamos usar? Aquí vemos un estudio ya del 2004 que muestra cómo la escala de Framingham para este estudio, en cuanto a su predicción, subestimaba los eventos cardiovasculares. Desde ese momento se ha hablado de la necesidad de evaluar otro tipo de escalas para evaluar la población con VIH. En adelante vamos a ver qué hallazgos nuevos y qué evidencia se ha desarrollado acerca de este tópico. Por esta razón, el grupo de Fritz Moller y colegas del grupo y de la corte DAT también tratan de hacer una nueva escala que tenga también variables exclusivas de la población con VIH. Hacen un análisis retrospectivo de 32.663 personas con VIH de 20 países en Europa y Australia que no tuvieran enfermedad cardiovascular al inicio del estudio y que tuviera todos los datos completos de factores de riesgo cardiovascular. Ellos encuentran 1.010 eventos cardiovasculares en 186.364 personas año, con una tasa promedio de 5 eventos por 1.000 personas año. Ellos incluyeron cualquier evento cardiovascular y utilizaron dos modelos. Un modelo DAT, incluyendo la exposición antirretrovirales, y otro modelo DAT sin incluir esa exposición. Adicionalmente, estos modelos lo compararon con Framingham. ¿Qué encontraron? ¿Qué encuentran ellos en su corte DAT y en su escala de predicción? Ellos encuentran que la población con VIH tiene factores de riesgo cardiovasculares relevantes, eso ya lo habíamos dicho y se confirma, repito, entonces tienen mayor riesgo de tabaquismo, de tener HDL bajo, de tener colesterol elevado, etc. Adicionalmente, encuentran para ese momento que Framingham puede subestimar el riesgo comparado a edad y recomiendan que uno utilizara esta escala en la población con VIH. También nos muestran hallazgos con respecto a la abacavir, pero de esto vamos a hablar más adelante. Posteriormente, ustedes saben que las recomendaciones internacionales para el manejo de dislipidemia cambian y ya no se empieza a hablar de Framingham, sino de una nueva escala que es el PCE en español o el Pool Core Equation, que lo recomienda la Asociación Americana de Corazón y de Cardiología. Y este estudio, ya más reciente, del 2016, por Feisten y colaboradores, evalúa el comportamiento de la escala PCE en una corte de pacientes con infección por VIH, en la corte CNICS, que incluyó únicamente población de raza blanca y afroamericana. En esta corte, para nosotros, digamos que como debilidad, no está incluida la población latina. Documentan que la escala clasifica adecuadamente a los hombres de raza blanca, pero no hay tan buena calibración para las mujeres de raza blanca y para todas las personas, tanto hombres y mujeres de raza negra. Esta peor calibración es porque se documenta un número mayor de eventos cardiovasculares con relación a los predichos, especialmente en los estratos de bajo y moderado riesgo, subestimando el riesgo en poblaciones que podrían beneficiarse del uso de estatinas. Adicionalmente, se documentó una sobrepredicción de eventos con relación a los observados en los estratos de riesgo más altos. ¿Qué muestra esto? Que tampoco esta última escala en esta población con VIH específica nos da tan buenos resultados y nos puede subestimar según la población. Por último, hay este estudio que probablemente creo que es el más completo, que se publica en el 2016, hace 2 años o año y medio. Es interesante porque se hace en población con VIH, compara todas las escalas de las que hemos hablado, compara la escala de Framingham, compara la escala del Pool Core Equation y la escala también del DAT. Inclusive adicionan la escala europea, que es el SCORE. ¿Qué pasa y qué encuentran? Thompson y Paul analizaron la capacidad de predicción de estas escalas, incluyeron 12% de pacientes de ascendencia hispana
y encontraron que las escalas presentaban una capacidad aceptable a moderada de discriminación, aquí lo estamos viendo, de los estratos de riesgo y una alta concordancia entre las escalas. Sin embargo, ellos encuentran que la escala de Framingham, aquí la vemos, es la escala que presenta una mayor calibración. ¿Qué quiere decir calibración? Una mejor relación de eventos estimados sobre los observados. La calibración estuvo en 1, mientras que la calibración de el Pooled Score Equation estuvo en 0.88, de edad en 0.8 y del score en 1.72, es decir, sobreestimaba mucho el riesgo. Por esta razón, ellos concluyen que las escalas PCE y DAT presentan una menor calibración, que subestiman el riesgo en 12 y 20% respectivamente, y que, a pesar de que no es ideal, por su discriminación, la mejor calibración la tiene el Framingham. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de todas las limitaciones del Framingham, parece comportarse en este estudio que compara las 4 escalas mejor que las anteriores. Por tal motivo, la recomendación que hace el consenso colombiano es que todos los pacientes con VIH requieren una evaluación del riesgo cardiovascular de forma anual. Se recomienda utilizar la escala de Framingham recalibrada para Colombia, considerando como alternativa el uso de la escala DAT o de la escala PCE de la Asociación Americana de Cardiología y de Corazón. Adicionalmente, en pacientes con VIH posterior al diagnóstico, es importante que recordemos que se debe realizar la tamización para dislipidemia y posteriormente se debe repetir cada 6 meses. Volviendo a nuestro caso clínico, cuando miramos el riesgo cardiovascular de ese paciente ajustado para Colombia por la escala de Framingham, tenía 14.4% de riesgo. Si hacemos la misma escala utilizando PCE, vemos que el riesgo a 10 años es 9.6%, es decir, le da un riesgo menor por PCE, mayor por Framingham, y recordemos que la que vamos a utilizar es la escala de Framingham. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es su conducta clínica en un paciente que le está mostrando un riesgo cardiovascular elevado? Primero, cambiar el esquema antirretroviral y suspender el abacavir. Segundo, este paciente tendría indicación de usar estatina, que utilizaría atorvastatina, 20 miligramos, o rosuvastatina, 40 miligramos, y también tiene indicación de manejarle los triglicéridos, le iniciaría gemfibrosil. ¿Cuál sería su conducta? La siguiente pregunta es ¿cuál es la mejor alternativa terapéutica en pacientes con VIH con moderado o alto riesgo cardiovascular para evitar eventos coronarios agudos? Vemos los efectos de diferentes antirretrovirales en dislipidemia. Empezamos con los inhibidores de proteasa y dentro de este grupo los de mejor perfil son atazanavir y darunavir ritonavir. El atazanavir solo no produce ningún cambio ni en colesterol, ni en HDL, ni en LDL, ni triglicéridos, pero sabemos muy bien que al darlo sin ritonavir estamos disminuyendo la barrera genética de este medicamento. Debemos evitar usarlo solo. Solamente en excepciones y situaciones muy particulares lo deberíamos utilizar sin ritonavir. De allí que los otros dos que tienen muy buen perfil es atazanavir ritonavir y darunavir ritonavir, con solamente elevaciones leves de LDL y triglicéridos. En cuanto a los no nucleócidos, efavirenz es el que tiene un perfil menos adecuado porque se asocia con aumento de colesterol, de LDL y de triglicéridos, mientras que rilpivirine y nevirapina y etravirina sí tienen unos perfiles mucho más adecuados, incluso mucho mejores el de rilpivirina y etravirina comparado a los anteriores. Por último, los inhibidores de integrasa, específicamente el raltegravir y dolutegravir, tienen un muy buen efecto en los lípidos y no afectan colesterol, HDL, LDL ni triglicéridos. Previamente estamos viendo el efecto en los lípidos de los antirretrovirales, pero hoy se ha visto que una cosa es el efecto en los lípidos y este no es el único mecanismo por el que un antirretroviral puede aumentar el riesgo cardiovascular. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes antirretrovirales se puede asociar a un aumento del riesgo cardiovascular? Abacavir, raltegravir, efavirenz, abacavir, dianosina, darunavir, ritonavir, estaudina, dianosina, atazanavir, ritonavir, o el vitegravir, cobicistat, efavirenz, rilpivirine. Vamos a ver qué encontramos.
¿Qué encuentran ellos en su corta edad y en su escala de predicción? Ellos encuentran que la población con VIH tiene factores de riesgo cardiovasculares relevantes, eso ya lo habíamos dicho, y se confirma, repito, entonces tienen mayor riesgo de tabaquismo, de tener HDL bajo, de tener colesterol elevado, etcétera. Adicionalmente, encuentran para ese momento que Framingham puede subestimar el riesgo comparado a edad y recomiendan que uno utilizara esta escala en la población con VIH. También nos muestran hallazgos con respecto a la Abacavir, pero de esto vamos a hablar más adelante. Lo que ellos encuentran es que el riesgo relativo es similar a través del tiempo, pero el riesgo absoluto realmente es pequeño. Post 2008, 6 casos por 2.000 personas año versus 3 casos por 2.000 personas año. En la cohorte promedio encuentran 941 eventos de infarto agudo del miocardio durante 367.599 seguimientos de personas año y encuentran una presentación de eventos asociados a Abacavir de 0.47 por 100 personas años versus 0.21 por 100 personas año sin el uso de Abacavir. Vemos todos los estudios que han relacionado el Abacavir con aumento del riesgo cardiovascular. Los dos primeros son DAT, pero vemos muchas otras cortes que también hacen esta relación. Y algo importante es que hay algunos que lo relacionan con uso actual, uso reciente o incluso más de 6 meses de uso. Tenemos otro grupo de estudios que no muestran esta relación. Por ejemplo, la FDA hizo un metaanálisis de todos los ensayos clínicos aleatorizados en los que se ha utilizado Abacavir y no encuentra realmente este efecto, ni tampoco los pacientes de la corte NACORD. Por esa razón, la controversia continúa. Sin embargo, si uno siempre que evalúa pacientes con aumento de riesgo cardiovascular, tiene en cuenta si este paciente está recibiendo Abacavir. Hay otros hallazgos relevantes que mostraron en el CROI del año pasado y es la probable relación entre la exposición de darunavir-ritonavir y riesgo de eventos cardiovasculares. Y de manera sorpresiva, a pesar de que darunavir-ritonavir no tiene un mal perfil lipídico, ellos encuentran que los pacientes que estaban con darunavir-ritonavir tuvieron mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Hicieron un análisis prospectivo de pacientes seguidos del 1 de 2009 a enero de 2016 de 35.711 pacientes y de estos 3.2% desarrollaron eventos cardiovasculares. Cuando miraron la exposición acumulada a darunarrito, pero no a tazanarrito, se asoció con evento cardiovascular con un 59% de aumento del riesgo por cada 5 años de uso de darunarrito. Lo llamativo es que no lo relacionaron a dislipidemia y que lo ajustaron por CD4, por diabetes mellitus, por enfermedad renal crónica, por índice de masa corporal y el darunarrito seguía siendo independientemente relacionado. ¿Qué limitaciones tiene esta corte? Que no nos diferencian si lo que estaba recibiendo el paciente es darunarrito de 800-100 miligramos una vez al día o es darunarrito de 600-100 miligramos 2 veces al día. Adicionalmente es un estudio retrospectivo, por lo que no se puede dar una conclusión final. Y por último, recordemos que los pacientes con darunarrito de 600-100 miligramos usualmente son pacientes ya experimentados que podrían tener muchos más factores de riesgo que los que no están utilizando este medicamento. En conclusión, se necesitan más estudios para dar una conclusión. Para esto necesitaremos más tiempo para definirlo claramente. ¿Cuáles son las recomendaciones? Se recomienda en pacientes con moderado o alto riesgo cardiovascular como terapia de primera línea antirretroviral un esquema con Truvada como nucleósido acompañado de inhibidor de integrasa y en pacientes de moderado o alto riesgo cardiovascular debemos evitar el uso de efavirenz sidudina-lamivudina o efavirenz-abacavir-lamivudina como primera línea de manejo por la posible relación con eventos cardiovasculares o mayor riesgo de dislipidemia. Para terminar, de los antirretrovirales que habíamos revisado, probablemente los que más se asocien con un aumento del riesgo cardiovascular son Abacavir, didanosina y darunavir-ritonavir. Continuemos con nuestro caso clínico. Habíamos dicho que cuál era la conducta clínica, entonces
una inicial es cambiar el esquema antirretroviral y probablemente suspender el abacavir que el paciente tenía en el esquema porque podría estar asociado y aumentar más el riesgo cardiovascular del paciente que estamos viendo. Sin embargo, no tenemos todavía claridad acerca de qué medicamento debemos utilizar y si este paciente tiene indicación de tratamiento para los lípidos. ¿Cuándo deberíamos formular estatinas en pacientes con VIH? Hay 4 puntos importantes que debemos recordar y esto es basado en nuestra guía colombiana y también en la recomendación del Colegio Americano de Cardiología. Primero, yo siempre debería utilizar estatinas en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. Idealmente debo utilizar estatinas de alta intensidad en pacientes menor o igual de 75 años. Y en pacientes mayor de 75 años, por el riesgo de eventos adversos, debería utilizar estatinas de baja intensidad o en pacientes que tengan contraindicación para este tipo de estatinas. También siempre debo utilizar estatinas en pacientes que tienen LDL mayor o igual a 190. Si ustedes recuerdan, nuestro paciente del caso clínico tenía más de 190 LDL, por esa razón, este paciente directamente tiene una indicación de estatinas de alta intensidad. ¿Cuándo más debo utilizar estatinas en pacientes? En pacientes diabéticos, tipo 1 o tipo 2, con edad de 40 a 75 años, debo utilizar estatinas de intensidad moderada o si el riesgo cardiovascular a 10 años es mayor o igual de 7.5% por Pulcor Equation, pero por nuestra escala que vamos a utilizar más, que es el Framingham ajustado, si es mayor del 10%, que recuerden que nuestro paciente era mayor del 10%, requiere estatina de alta intensidad. También, si el riesgo cardiovascular estimado a los 10 años es mayor o igual al 10%, se debe utilizar estatinas de moderada a alta intensidad. En conclusión, el paciente de nuestro caso tiene 2 indicaciones para utilizar estatinas. 1, LDL más de 190 y segundo, un riesgo cardiovascular estimado por Framingham mayor o igual al 10%. ¿Qué es eso de estatinas de alta intensidad? La estatina de alta intensidad es la estatina que produce una disminución del LDL mayor o igual al 50%. Ejemplo, si yo tengo 200, entonces yo voy a esperar que en el seguimiento que yo le hago al paciente de sus lípidos a las 6 a 8 semanas, yo ya debo tener un LDL que esté en 100. ¿Por qué es importante esto? Porque previamente hablábamos más de metas de LDL, pero hoy por hoy más que metas lo que yo tengo que lograr es reducción en los perfiles lipídicos, específicamente en el LDL, para lograr un éxito terapéutico. ¿Qué dosis de estatinas me lleva a lograr alta intensidad? Las 2 más recomendadas son atorvastatina o rosuvastatina, atorvastatina en dosis de 40 a 80 miligramos y rosuvastatina en dosis de 20 a 40 miligramos. Hay algo acá muy relevante y es que yo debo tener mucho cuidado con las interacciones con los antirretrovirales. Cuando yo utilizo un IP potenciado con ribavirina, estoy potenciando la concentración de la estatina y debo utilizar máximo 20 miligramos de atorvastatina. Utilizar 20 miligramos de atorvastatina es como cuando yo lo uso con un IP con ritonavir, es como si tuviera una dosis de 80 miligramos. Ojo con esto porque si a un paciente le doy 80 miligramos, le puedo producir una toxicidad importante por la estatina y producir eventos adversos. Lo mismo con la rosuvastatina. Si utilizo un IP reforzado, la dosis de 40 miligramos es equivalente a utilizar 10 miligramos de rosuvastatina junto con el ritonavir. Las estatinas de intensidad moderada es porque me producen una disminución de 30 a menos del 50% y las de baja intensidad que no se recomiendan disminuyen el LDL menos del 30%. Por ejemplo, la lovastatina ya no la debemos utilizar en este grupo de pacientes porque no va a tener los efectos que queremos en los lípidos y no vamos a lograr los objetivos terapéuticos. Como dijimos previamente, es fundamental tener en cuenta las interacciones. Siempre que vaya a utilizar estatinas, debo revisar muy bien qué antirretroviral tiene mi paciente y qué ajustes debo hacer en la dosis o incluso si tengo que ajustar la terapia antirretroviral. En el caso de inhibidores de proteasa con ritonavir vimos la importancia de ajustar la dosis de la estatina hacia abajo y no solamente cuando se asocian a ritonavir, sino también cuando se asocian a cobicistat. Mientras que cuando utilizo, por ejemplo, el efavirenz
lo que va a hacer, al ser un inductor de 3 a 4, es que me va a disminuir los niveles de estatinas y probablemente voy a necesitar mayores dosis para lograr los objetivos. Por último, siempre tener cuidado cuando esté utilizando el vitegravir, cobicistat, tenofovir, intricitabine, porque está contraindicado el uso concomitante de lovastatina y simvastatina, y también se debe ajustar la dosis de atorvastatina y rosuvastatina. En general, los otros inhibidores de integrasa como dolutegravir y raltegravir no tienen interacciones con las estatinas. Retomando nuestro caso, ya nos quedó claro que tengo que cambiar el esquema antirretroviral y suspender el abacavir, pero al tener un LDL más de 190 y un riesgo cardiovascular mayor del 10%, también debo iniciar estatina. En este caso, tengo que utilizar atorvastatina, rosuvastatina o una estatina de alta intensidad que me reduzca más del 50% de LDL. Como vimos previamente, la dosis recomendada de atorvastatina sería 80 miligramos. Pero nuestro paciente está tomando atazanavir, ritonavir, entonces la dosis equivalente, teniendo en cuenta las interacciones, es 20 miligramos. Y esa sería la respuesta correcta. Rosuvastatina 40 miligramos sería incorrecto. ¿Por qué? Porque tendría riesgo de toxicidad del paciente, porque vimos como la dosis máxima cuando uso un IP reforzado son 10 miligramos. Para terminar, el uso de gemfibrosir, a pesar de que los triglicéridos estén levemente elevados, no se recomienda. Solamente se maneja hipertrigliceridemia cuando los triglicéridos son mayores de 500 y se debe evitar el uso de estatinas concomitante con los fibratos porque esto aumenta el riesgo de toxicidad en el paciente. La quinta pregunta es cómo es la evaluación del síndrome metabólico en los pacientes con VIH comparado a los pacientes sin VIH con el objetivo de disminuir eventos cardiovasculares. La respuesta es que es similar la evaluación en pacientes con VIH a pacientes sin VIH. Esta evaluación se debe hacer de forma anual y la definición que recomendamos es si el paciente cumple 3 de las siguientes condiciones, se considera un síndrome metabólico. ¿Cuáles condiciones? 1. Incremento del perímetro abdominal mayor o igual a 94 centímetros en hombre o más de 80 centímetros en mujer. Aumento de triglicéridos o tratamiento previo, más de 150 miligramos por decilitro. HDL bajo o tratamiento previo, menos de 40 miligramos por decilitro en hombres, menos de 50 miligramos decilitro en mujeres. Presión arterial mayor o igual a 130-85 milímetros de mercurio o tratamiento antihipertensivo. Y glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 100 miligramos por decilitro o diabetes tipo 2 preexistente. Si evaluamos el paciente del caso clínico, cumple 2 de los 5 criterios, no tendríamos todavía la definición de un síndrome metabólico para este paciente, ya que tiene HDL menos de 40 y mayor de 150 los triglicéridos, pero su perímetro abdominal no estaba mayor de 94 ni tenía aumento de la tensión arterial o de la glicemia. La última pregunta de la guía es ¿cómo es la evaluación y el manejo de hipertensión arterial en los pacientes con VIH comparado a los pacientes sin VIH con el objetivo de disminuir las enfermedades secundarias a hipertensión arterial? La respuesta es que el manejo de hipertensión arterial en la población con VIH es similar a la de la población general. Se recomienda a los pacientes con hipertensión, en ausencia de contraindicaciones, iniciar el tratamiento farmacológico con diuréticos tiazídicos, hidroclorotiazida de 25 a 50 miligramos al día o clortalidona 12.5 a 25 miligramos día o con ARA2. Y se recomienda en pacientes que no han logrado las metas de presión arterial con monoterapia dosis estándar, el tratamiento con combinación de familias de antihipertensivos, excepto la combinación de IECA y ARA2 sobre el aumento de la dosis de un solo agente. Muchas gracias por su atención y también los invito a revisar el documento completo del consenso. Que tengan feliz día.